Sabatica. Muy bien, buenas tardes. Les damos en esta hora una bienvenida. Gracias por estar en este lugar y compartir aquí en la casa de mi papá las clases de esta semana. Agradecidos estamos con ustedes por haberse tomado el tiempo de poder venir y poder abrir las escrituras y poder entender quizás algunos puntos importantes que nosotros como cristianos y como visitas, si nosotros quisiéramos aprender a estudiar las Sagradas Escrituras. Quisiera en esta tarde compartirle a ustedes 10 principios útiles para interpretar las profecías bíblicas. Este es un tema que nosotros en nuestra iglesia estamos realizando en el folleto de Escuela Sabática. Esto viene en la temática de la primera lección de Escuela Sabática. Quisiera compartirles con ustedes los 10 principios de interpretación profética. Los primeros 5 principios están enfocados a cómo estudiar las Sagradas Escrituras y los otros 5 es cómo es nuestra preparación para poder ir a las Sagradas Escrituras y poder entender profecía. El texto clave de esta lección se encuentra en Jeremías capítulo 9 versículo 24. Jeremías 9, 24 dice de la siguiente manera. 9, 24. Pero alábense en esto el que hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios quiere que nosotros lo entendamos. Por eso ha dado su palabra. No es un ser que no quiere que sea entendido, sino que Dios pretende que como nosotros seres humanos y sus hijos, que nos decimos llamar, entonces lo podamos entender. Y las profecías son muy importantes porque nos ayudan a conocer a nuestro Dios, y no solamente nos ayudan a conocer a Dios, sino también nos ayuda a conocer su propósito, el propósito que tiene para cada uno de nosotros y también en la historia. Los primeros 5 principios enfocados se encuentran en el texto mismo. Esto quiere decir que cuando nosotros vamos a las Escrituras tenemos que tomar estos 5 puntos que son muy importantes para poder entender profecía. El primero dice de la siguiente manera: si nosotros queremos entender profecía, nosotros tenemos que aprender a leer con una mente abierta. ¿Qué quiere decir esto? Estar dispuesto a aprender algo nuevo del texto. No ir pensando que lo sabemos todo, sino que cuando abrimos las Escrituras y vamos a la profecía, entonces nosotros queremos aprender algo de ello. Porque Dios se revela a cada uno de nosotros y cada vez que nosotros vamos a la Biblia, pues entonces Dios en la Biblia encontramos algo nuevo. Eso es lo primero que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que estar dispuestos a aprender algo nuevo del texto. Primero, un ejemplo que podemos aprender de esta parte es a leer Apocalipsis, evitar ir con prejuicios y permitir que el texto hable por sí mismo. Es ir con prejuicios, o sea, pensando que ya las profecías ya están cumplidas, que no se pueden entender, sino ir con una mente abierta para poderlo entender, ¿verdad? Y dejar que el texto hable por sí mismo. Esto es la primera característica, o el primer principio es leer con una mente abierta. Segundo principio es que nosotros tenemos que leer cuidadosamente. ¿Qué quiere decir esto? Tomar tiempo para analizar cada detalle. Un ejemplo, en Daniel capítulo 8:14. Si ustedes buscan Daniel 8:14, está hablando acerca de la purificación del santuario. Daniel capítulo 8, versículo 14. Si lo leemos, por favor. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Hay una versión que dice lo siguiente. Yo creo que en una de las versiones que ustedes tienen dice así: hasta 2300 días de tardes y mañanas.
Eso es un detalle que nosotros tenemos que aprender a resaltar, específicamente cuando dice días de qué, de tardes y mañanas. O sea, no tenemos que ir y pasar por alto pequeños detalles, ¿verdad? Entonces, ese es el segundo principio, leer cuidadosamente. Principio número 3, leer estéticamente. ¿Qué quiere decir este principio? Reconocer la belleza y la profundidad del lenguaje bíblico. Por ejemplo, Isaías capítulo 53, todo el capítulo del libro de Isaías habla en forma poética. Eso nos lleva a entender que no podemos entenderlo quizás como se habla en Apocalipsis 17, sino está hablando de una manera poética, y nosotros tenemos que entender que apreciar la belleza que se encuentra en estos versículos. Eso significa leer estéticamente. Principio número 4, leer contextualmente. Repito, leer contextualmente. Esto quiere decir entender el pasaje en su contexto histórico y su contexto bíblico. Ejemplo de ello, relacionamos las profecías de Daniel con los reinos históricos. Ejemplo, el libro de Daniel tiene profecías en el capítulo 2. ¿Y cuáles son las profecías? Los metales, la estatua que tiene metales. Y entonces, ¿cómo nosotros logramos entender o ponerlo en práctica? Bueno, el libro de Daniel lo hace referencia. La primera parte menciona que es la cabeza de oro, se refiere a Babilonia, después Medo-Persia, Grecia, Roma dividida, y al final un reino que no tiene fin, que es un reino que proviene desde los cielos. Entonces, tenemos que aprender a leer no solamente el pasaje, sino el contexto que lo rodea. Eso significa leer contextualmente. El quinto principio que nosotros podemos aprender es leer intertextualmente. ¿Qué quiero decir con esto? Comparar el texto con otros pasajes de la Biblia. Intertextualmente. Textualmente. O sea, vamos a la Biblia y no solamente leemos el pasaje que estamos leyendo, sino con nuestra mente abierta, que uno de los principios es ir a otras partes de la Biblia para poder entender lo que significa o lo que la profecía está hablando en ese momento. Dice comparar textos con otros pasajes de la Biblia. Por ejemplo, Apocalipsis 13 lo relacionamos con Daniel 7. Y nosotros podemos entender la profecía más completamente, Apocalipsis 13 con Daniel 7. Entonces, repetimos, los primeros 5 principios que tienen que ver con el texto son los siguientes: leer con una mente abierta, leer cuidadosamente, leer estéticamente, leer contextualmente y leer intertextualmente. Ahora, los otros 5 principios están enfocados en nuestra respuesta al texto. Los primeros 5 principios están enfocados a cómo debemos leer el texto, y los otros 5 principios están relacionados a nuestra respuesta cuando nosotros leemos las escrituras, ¿verdad? El primer principio de estos son: primero, tenemos que leer espiritualmente. ¿Qué quiero decir con esto? Buscar la guía del Espíritu Santo. No lo sabemos todo, ni lo podemos entender todo por nuestra propia sabiduría, sino pedir que el Espíritu Santo sea el que nos dirija para poder entender el texto, buscar la guía del Espíritu Santo. Un ejemplo de ello es orar antes de estudiar o la Biblia o un texto difícil, ¿verdad? Eso significa leer espiritualmente. El principio número 7 nos dice leer inteligentemente. Esto significa aplicar lógica y reflexión crítica. Ejemplo de ello: analizar los símbolos y significados como los cuernos de Daniel 7, ¿verdad? Nosotros tenemos que analizar los símbolos y los significados en estas profecías. ¿Qué significa el cuerno?
dónde más se dice en la Biblia, cómo se utiliza en la Biblia. Entonces, cuando ya tenemos todo el entorno de la profecía, entonces nosotros podemos tener una interpretación correcta de las profecías. Eso significa leer inteligentemente. Principio número 8 es leer corporativamente. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que estamos haciendo ahora. Es mejor entender las profecías cuando las estudiamos en grupo. 8 es leer corporativamente. Cuando estudiamos profecía o estudiamos la Biblia y lo hacemos de manera en grupo, lo entendemos. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una idea, o puedo haber estudiado menos o más, pero tengo una idea diferente, o el Espíritu Santo me ha revelado a mí una idea diferente y usted puede tener otra. Y entonces cuando nosotros leemos de esa manera, llegamos a conclusiones más profundas y más acertadas a lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué principio es? Número 8, leer corporativamente, no se les olvide, es estudiar en grupo para enriquecernos mutuamente. El ejemplo de ello lo encontramos en las clases de escuela sabática, en los grupos pequeños y en estudios acerca de profecía. Principio número 9, leer existencialmente. ¿Qué quiere decir esto de existencialmente? Bueno, aplicar el mensaje a nuestra vida diaria. No solamente debemos estudiar con el motivo solamente de saber, sino de aplicarlo a nuestra vida, para que esto tenga, ¿qué cosa? Un funcionamiento mejor, ¿verdad? Cada vez que nosotros leemos la Biblia, pues nosotros tenemos que el objetivo principal es que lo que nosotros estudiamos llegue a cambiar nuestra vida, porque si no cambia nuestra vida, entonces no tiene ningún sentido, ¿verdad? Podemos ir a la Biblia y por el hecho de saber profecías, pero si no cambia nuestra vida, entonces no significa nada para nosotros. Ese es el principio número 9. El último principio quiere decir leer éticamente. ¿Qué quiere decir eso? Es comprometernos a vivir según lo que entendemos. Eso es éticamente. Si nosotros, Dios nos ha revelado algo y nosotros lo comprendemos, entonces nos debemos comprometer a vivir de acuerdo a lo que el principio se nos ha sido revelado, ¿verdad? Porque ese es el objetivo, que la palabra de Dios, bueno, pues cambie nuestra manera de vivir. Entonces, recuerdan, los principios son 10 principios, 5 principios están enfocados en el texto en sí y 5 principios en cómo nosotros o el texto afecta nuestra vida diaria. La profecía por lo que Dios ha dado es para que nosotros le lleguemos a conocer y veamos que todo lo que sucede a nuestro alrededor, aunque nosotros no lo veamos tan importante, Dios nos quiere decir a través de la profecía, cuando se revela, que Dios está en control de todas las circunstancias. Y lo más importante es que Dios quiere que las podamos entender. No son tan difíciles siempre y cuando nosotros, bueno, pues practiquemos estos 10 principios. ¿Qué les parecieron? ¿Entendieron? Ahora, yo les quiero hacer unas preguntas en esta hora para ver si nos entendieron. Son 5 preguntas relacionadas con lo que nosotros acabamos de estudiar. Pregunta número 1. ¿Cuál es el principio que nos anima a buscar el significado de un pasaje dentro de la misma Biblia? Inciso A, leer espiritualmente, leer intertextualmente y leer cuidadosamente. A, B o C. ¿Cuál es el principio que nos anima a buscar el significado de un pasaje? Leer intertextualmente, muy bien. Número 2. ¿Qué significa leer contextualmente? Inciso A, buscar el texto histórico y bíblico del pasaje, buscar el contexto histórico y bíblico del pasaje. Inciso B, reflexionar en cómo aplicar la profecía a nuestra vida diaria. E inciso C, analizar el texto comparándolo con otros pasajes. ¿Qué significa leer contextualmente?
Inciso A, buscar el contexto histórico y bíblico del pasaje. Muy bien. Pregunta número 3. ¿Qué principio enfatiza que debemos estudiar las profecías en grupo? Inciso A, leer corporativamente. Inciso B, leer existencialmente. Inciso C, leer éticamente. Leer corporativamente. Muy bien. Corporativamente quiere decir en grupo, ¿verdad? Y quisiera escuchar por lo menos una o dos respuestas. Menciona 2 principios que puedas aplicar para mejorar tu estudio personal de las profecías bíblicas. Leer con la mente abierta. Y espiritualmente. Leer con la mente abierta, leer espiritualmente. ¿Alguno que se... éticamente? Muy bien. Porque hay muchas cosas que diferentes personas creen y eso, y escucha uno, pero uno tiene que estudiar bien lo que es para poder entender. Y todo, y se necesita decir todo eso. Leer para corporativamente. uno entender. Pero en principio, como dice, con la mente abierta, éticamente y espiritualmente. Para Todos uno, los Dios te puede dar entendimiento. Así es. Y la última pregunta. ¿Cómo podrías aplicar una profecía como Daniel 2 en tu vida espiritual o en tu fe diaria? Daniel 2 habla acerca de todos los reinos que existirán en este mundo y que al final Dios levantará un reino que no tendrá fin. ¿Cómo aplicarías una profecía como la de Daniel 2 en tu vida espiritual o en tu fe diaria? ¿Cómo la aplicarías? ¿Según estas éticas o ya ¿De tu manera personal? ¿Qué les parecería vivir como Espiritualmente Sí. diario. vivir como que Cristo vuelve pronto? Pues se trata de lo pasado, que ha pasado y estamos viendo al futuro al estar con Jesús, que este reino no va a terminar y queremos estar ahí con él. es lo que aprender de los Aprender. errores de los demás? Pues aprender. De uno y aprender lo que ellos hicieron bien, lo que hicieron mal para hacerlo mejor. Muy bien. Bueno, ¿qué les parece si oramos para terminar? Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te doy gracias en esta tarde por estos principios que has dejado en tu palabra para poder entender las profecías, y no solamente las profecías, sino también tu palabra y poderlo poner en práctica y vivir